Bueno, buenas tardes. Ahí está Lemon Pie, saludos. Vamos a arrancar con la segunda charla. Ahí tenemos a Gaby. Me está dejando mandar la invitación para Gabriela. Así que a ver cómo podemos hacer. Ahí esperamos a ver que se conecte. Buenas, ahí los que están saludando. Hola, Hola Gabriela, ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. muchas gracias por compartir este rato y charlar un poquito. ¿Sabes? Me demoré porque Buenas, ahí los que están pensé, saludando. hola, Hola, hola. ¿cómo ¿Me escucha bien? bien, ¿cómo estás? Bien, bueno. Pensé que me podía conectar desde la compu, o sea, no, lo tenés que hacer sí o sí del celular, Ah, del celu. tal cual. Tam- Ahí estamos bien, ¿no? Con el audio porque escuchaba como un eco. Sí, porque estaba con la compu, las dos cosas juntas y ahora Ahí cerré la está, computadora. ahí está. Bueno, les cuento un poquito. Es Gabriela Caballero la que se conecta hoy para hablar con nosotros. Vamos a estar hablando un poquito de fútbol, un poquito de psicología. Ella es psicóloga sistemática del plantel de Boca femenino. Además es arquera de AFA, tiene mucha trayectoria en primera y entre otras cosas que vamos a ir hablando de a poquito. Eh, bueno, antes que nada, sos de Santa Elena, de Entre Ríos. Sí, sí. Eh, Me imagino que venís de una casa en la que se hablaba exclusivamente de fútbol, ¿no? Tu papá fue arquero en Patronato Ujú. y bueno, y sos la hermana de Willy Caballero, arquero de selección que está en Chelsea ahora. Sí, porque desde que yo tenía 4 años, que mi hermano ya se vino acá a Buenos Aires, así que bueno, vos pensás, o sea, un poco crecí sin él, pero a la vez, desde muy chiquita como que me hizo ese clic, a ver, inconsciente obviamente, de que la manera de mantenerme cerca tanto a él como a mi papá era eh, por el fútbol, ¿viste? Claro, Así que bueno, era de ver mucho cuando era chiquita, eh, hablar mucho de fútbol, acompañarlos a todos lados, en ese entonces era bastante así, del plan de fin de semana era acompañar a mi papá a la cancha, a mi hermano verlo obviamente, y bueno, y después obviamente de grande creo que también eso me inclinó bastante. eso, eso te fue marcando mucho en tu actividad hoy en día, tanto deportiva como profesional. Sí, igual, viste, por esto de el fútbol femenino hace un par de años que tiene su auge, por decirlo de alguna manera, y Sí, en cierto modo en mí se atrasó bastante el que yo arranque a jugar porque en Entre Ríos no había donde practicar. claro, no Imagínate, había inferiores, no, es que no había nada ni siquiera, nada. noticias más atrasadas que otras. Vos pensás que cuando yo recién arranqué la facultad, con 19 años, recién ahí era un deporte optativo en la universidad. Y Claro, hasta los 19 hice vóley, que también sí, estaba, tío, o sea, tenía habilidad, digamos, ya para el deporte. Por eso yo siempre digo, mi segunda carrera, si no era psicología, era profesorado de educación física, claramente. claro, siempre estuviste ligada al deporte y además que siempre tuviste facilidad, ya sea para el vóley o para el fútbol, que es lo que después En el vóley me iba muy bien, porque incluso, o sea, estabas en la selección consecutivos, de... exacto,
que no es poca cosa. Obviamente en los nacionales no nos iba tan bien, porque ahí te encontrás por ahí con claro, diferencias abismales de que tal vez otras provincias tienen mayor rodaje de competición, algunas por limitar con, entonces tienen competencia internacional, etcétera. Y bueno, pero ya te digo, me iba muy bien, pero no me llenaba, no había esa mentalidad de superación. eh, había un montón de cosas que no me pasaban a comparación de hoy con el fútbol. claro. Contame un poquito de Santa Elena. Sé que está a la orilla del río Paraná y Sí, para que la gente se ubique, corregime si estoy mal, ¿eh? Creo que está sí. a 150 kilómetros de Paraná, más o menos. Ah, no puedo, o sea, indagaste un montón. Y nagué mucho, la verdad que sí. 50 de Paraná, que es la capital de Entre Ríos, y aparte siempre los que somos de pueblitos así tan chiquitos, buscamos eso para que la gente se ubique. Paraná, Sí, digamos, es la capital donde tenés todo lo que es materia de estudio. Por eso yo me tuve que ir ahí a estudiar psicología. Y estamos a 50 kilómetros de La Paz. Por eso muchas veces se sí, confunde mucho esto de sos de Santa Elena, sos de La Paz. Igual mi ciudad es muy conocida porque tenemos los mejores carnavales, o sea, el mejor carnaval del país ya sabemos que es Entre Ríos, pero nosotros estamos en segundo puesto seguramente, te lo puedo claro. asegurar. Además que por lo que vi no conozco, ¿no? Pero hay unas playitas muy lindas. Y claro, al limitar, viste, con esto, con el Sí, río, la verdad que es una vista que hay gente, los que están viviendo justo al borde de la barranca y del río, es hermoso. sí, Obviamente tiene sus contradicciones, sus riesgos. Estuve seguro. hace poco y no me acuerdo en qué año particular se derrumbó bastante la barranca y fue todo un tema. Claro. Por eso la No, ciudad se empezó a expandir en las afueras. Ahora hay muchos barrios en las afueras donde antes solamente era la entrada. claro. Me nombraste los carnavales y sos bailarina en comparsa. Comparsa por así es. ¡Ay, me siento muy estudiada! Te dije, no soy periodista, pero bueno, me Pero lo haces interioricé bien, bastante. porque vos sos periodista, tenés a mí el trabajo de contrastar la información. No, re bien, sí. Si Sí, vos bueno, corregime, si digo algún dato que no es mi, correcto, corregime. mi corazón es verde y amarillo. Y salgo desde que tengo 12 años, imagínate. Ah, claro, sí, es Sí. mucho. Y cuando me vine a vivir acá, digamos, sufría mucho el tema de, por lógica pura, y más cuando te empezás a dedicar al deporte, vos pensás que mientras muchos están disfrutando el verano, los deportistas estamos de pretemporada. Sí, Entonces, desde que me vine acá, me hizo el clic de, Gaby, ya no podés salir todas las noches. Entonces, como mucho, salgo la primera noche y hasta el año que viene. ¿La disfrutás o la disfrutás? Porque si sí, no, no te queda otra ahí. claro. Pero Bueno, sí, además sos maquilladora, hiciste el curso de técnica de fútbol mm, igual no y es un curso oficial. no, está bien. ¿Te gustaría ser Sí, entrenadora una vez? estos cursos, no. Por eso No, te digo, desde que hice eso dije, no, mi lugar no va por ahí. Y cuando arranqué psicología, digamos, mi universidad, que es la de Entre Ríos, solamente estaba, nosotros tenemos re pocas, somos la única universidad que la única orientación que tiene es o psicoanalítica o sistémica. Vos fíjate acá en la UBA, por ejemplo, y todas las que están en Buenos Aires, tienen hasta psicología deportiva como materia optativa. Nosotros eso no lo tenemos. claro. Y bueno, yo obviamente me gustó por el hecho de hacer deporte, porque desde muy chica di con los libros de Marcelo Roffé, no sé si lo conoces al psicólogo deportivo. No, Tiene, mira, me arriesgo a te decir pu- que 7 libros sacó de psicología deportiva. Topé con esto, aparte también lo conocía porque había sido el psicólogo de la selección cuando mi hermano ya estaba en la selección sub-20. Y bueno, las casualidades de la vida te van llevando por ahí. Así que tal desde cual. Bueno, que además para relacionar un poquito, ¿no? El fútbol y la psicología, elegiste una posición de juego que marca mucho la personalidad, ¿no? El arquero o la arquera tiene que tener una personalidad muy fuerte y muy marcada para poder desempeñarse en el rol. sí, más que personalidad, tenés que tener ciertas características, no quita de que no las puedas desarrollar o mejorar, pero para mí lo fundamental es
nacer queriendo ser arquera, no formarte. Hay muchos casos en el fútbol femenino de jugadoras que se tiran al arco o que nadie quiere atajar y de pronto caen en el puesto o porque se necesita una que saque fuerte y que pase la mitad de la cancha, ¿viste? Todas esas cuestiones que como el fútbol femenino no tuvo inferiores, hay muchas que no incorporamos el saque de abajo, ¿entendés? tal cual, sí. Y Decís, el hecho de ahora jugar, la nueva el- regla me favoreció esto de poder salir jugando en el aire. sí, y el hecho de jugar con los pies también, ¿no? Es toda una tendencia que se está dando, que claro, las chicas no tienen la formación desde chiquitas. Sí, igual hablo del saque en particular, porque después ahora estamos todas, yo en los equipos donde he estado, sobre todo el último, que es el que mejor recuerdo, la UBA, había veces de que cuando no teníamos entrenamiento específico de arquero, nos sumábamos al entrenamiento del plantel, así Claro, que no sé, no me jode demasiado, digamos. Me gusta, también lo veo como necesario. Tuve un tiempo que sí me pasaba que me fastidiaba porque el arquero quiere el entrenamiento específico, pero hoy tiene que ser un todo. sí, sí, tal cual. Bueno, los arqueros, las arqueras son siempre cuestionadas, eh, no pueden tener prácticamente errores porque termina en gol y, y eso, bueno, me parece que es una cosa que hay que ir cambiando también, ¿no? Porque es mucha la responsabilidad que tiene la persona que ocupa el arco, Para mí la característica más importante que tenemos que tener es que no nos pese la presión, saber jugar tal bajo cual, presión de resultado, presión de lo que pueda pasar, presión de los errores, presión muchas veces de lo que se habla. Igualmente a mí esa es la parte que menos me influye y me afecta porque también si vos desarrollás lo que es la atención selectiva, sabés qué escuchar y qué no, y a quién. tal cual, sí. Está bueno lo que decís. Eh, bueno, repasando un poquito tu carrera como arquera, eh, vos ya tenías muy marcado, al 2015 viniste a Buenos Aires a terminar no sé si ya habías terminado la carrera de psicología o tenías el título intermedio de acompañante terapéutica Sí, tenía el título intermedio, y que por viniste eso a terminar la carrera y a jugar al fútbol. en Pero realidad sí, de todo el cursado ya hecho, me faltaban rendir, creo que eran 12 materias que me quedaban de la licenciatura, y me organicé, digamos, yo ya viviendo acá, pero me organicé para viajar un día de la semana, mirá lo que hice todo ese año, fue una locura. Viajaba un día de la semana para terminar el cursado, rendir, etcétera, y en ese mismo año ya terminé el cursado. claro, Después me quedó el periodo de tesis, que es un periodo muy solitario, donde estás vos escribiendo constantemente, tenés, digamos, tus directores que te ayudan, que el mío fue Marcelo Roffé, porque después, con todo el transcurso de la vida y de que uno se va inclinando, lo conocí en un curso de psicología deportiva y bueno, y le propuse esto y bueno, fue muy lindo ese proceso. Pero no deja de ser un periodo solitario. claro. Y a su vez viniste a jugar al fútbol porque, bueno, no tenías posibilidades donde estabas. Uh -huh. Eh, Sí. y llegaste a Huracán. Uh -huh. Huracán estaba buscando arquera. Bueno, empezaste a jugar en Huracán. Después pasaste por Platense y creo que estuviste más tiempo en la UBA. Claro, bueno, ves, hay cosas que te van marcando, o sea, en los dos primeros equipos, Huracán y Platense, obviamente que logré el fichaje porque había necesidad de esa segunda arquera, ni siquiera Sí, era tener en cuenta como primera y también debo reconocer de que me faltaba, o sea, a claro, comparación de mi competencia, y, pero ¿qué pasa? Yo ya, digamos, en Platense yo ya, viste, uno va como exigiendo esa oportunidad, si bien me permitieron debutar, porque debuté en Platense, pero me mandaban al Muere Platense versus Boca, digamos, esos partidos que vos decís, después no dormís por una semana. sí, claro, Eh, no, fue horrible, porque ahí te das cuenta que no hay una oportunidad real que te están dando, ¿entendés? Eh, y cuando yo ya decido irme de Platense, que estaba en búsqueda de club, por primera vez se me da que un equipo es el que me llama porque necesitaban arquera. Entonces, eso ya, viste, ya te encara el proceso distinto, ya sabes que ya sí, arrancás diferente. claro, ya sabes que podés llegar a tener chance, porque me acuerdo que la propuesta de técnico fue, quiero a alguien que le pelee el puesto a la titular eterna, porque había una titular de hacía 10 años más o menos. Claro.
y eso me ¿Y encantó, me acuerdo. El primer día de entrenamiento debutaste? me dijo a alguien, encima lo dijo delante de mis compañeras, a alguien que le gusta tanto el puesto, yo la atornillo a ver que no se vaya más. Así que Sí, imagínate lo que yo tal vez manifestaba a la hora de entrenar. claro, sí, sí, toda la actitud que le pusiste para poder llegar. Y tu debut fue contra Villa San Carlos, que tuviste un partidazo. ¿Esa fue tu mejor atajada? ¿Recordás? Hubo una atajada que hoy la publicamos más temprano. A ver, esa tajada fue decisiva para el 1-0, Sí, pero hay muchas que recuerdo. Incluso las 2 temporadas de la UBA que yo atajé, que fui titular, eh, tuve muchos partidos con arco en cero, muchísimos. Y las 2 temporadas la UBA quedó en quinto puesto del torneo de AFA, que no es menor, porque en cierto sí, modo sí, la UBA, a ver, nos llamaban equipo invitado a nosotros, porque claramente por cuestiones de infraestructura éramos un club. claro, Eso no tenían las mismas herramientas que clubes sí más lo teníamos, conocidos. pero viste que una después se mete, cuando vos le pones todo el esfuerzo, ahí te surge eso de los derechos, queremos mismas condiciones, queremos esto, queremos lo otro, y bueno, Claro. y a la hora de competir le poníamos una garra terrible, al punto de que al principio, en la primera temporada, el objetivo era ganar los que se podían ganar, los que no, con los grandes, bueno, no, ¿entendés? Era así. Claro. Pero en la segunda temporada fuimos adquiriendo tanta confianza que ganamos un 2-1 con River, que yo no me lo olvido más. River ese partido no nos ganaba si no le cobraban ese penal dudoso a los 92 minutos, ¿entendés? Claro. Y gracias a Dios hay registro de lo que estoy diciendo por video, por esto, por resultados, porque vas al historial de AFA y bueno, pero ya de última yo te digo un 2-1 y ya te hace ruido, Sí, ¿entendés? sí, bueno, claro, jugando contra River, en ese momento también River tenía un... Bien recuerdo que hay para la U era un resultado también histórico, un 1-0 contra San Lorenzo. Claro, Siempre también. del otro lado el equipo grande te la patea diciendo, porque me faltaron tales jugadoras, pero vos como equipo grande no podés ser dependiente de tales jugadoras. O sea, yo te lo doy vuelta y creo que el que está fallando sos vos, no nosotros Sí, como lo estamos viendo. Nosotros estamos aprovechando como se tiene que hacer en el fútbol, de aprovechar las desventajas del rival. Eso es, así es. a veces no gana el que juega mejor, sino el que sabe ver ese tipo de cosas. Tuviste mucho apoyo de tu familia, ¿no? Porque vos tomás la decisión de venirte a Buenos Aires ya con todo tu plan bien elaborado de que querías especializarte en psicología deportiva y jugar al fútbol. Mm. ¿Tuviste mucho apoyo de tu familia? Sí, en realidad mamá, papá y hermano, o sea, no mucho más familia. Sí hubo 2 tíos que fueron fundamental, que son los que viven en Paraná, entonces en este año, viste que yo viajaba una vez por semana, ellos fueron fundamental porque yo iba, me quedaba ahí, la verdad que sí, ellos también. Y bueno, mi hermano me acuerdo que me prestó su casa de acá para quedarme hasta que yo me estabilice, etcétera. La idea era conseguir trabajo. La realidad de toda mujer en el fútbol femenino hasta hace una temporada atrás, y creo que todavía también, porque los Todavía. salarios no son equitativos para todos. Así que sí, lo único que mis papás, o sea, lo que me pidieron es no deje los estudios, porque entiendo Sí. tal vez el deseo que tuvieron y porque parecía un plan alocado me iba a jugar al fútbol. Pero bueno, después, o sea, se dieron cuenta que absolutamente todo lo que les dije, porque a ellos les armé todo un plan estratégico que lo cumplí Claro. tal. Sí, sí, cumpliste todo lo que te propusiste. Mm, sí, tal cual. No, porque aparte yo Y- lo que les decía es, a ver, juego al fútbol porque me gusta, porque me sale bien, porque hay disfrute, por un montón de cosas y valores que tiene el fútbol. Pero también yo lo veía como una salida para mi carrera, pues si quiero ser psicóloga deportiva, tenía que vivir la disciplina desde adentro, sí o sí, hacerme mis propios contactos, al menos en el femenino, o también se pueden dar para el masculino. Yo creo que
yo tenía mucha ventaja y la tengo todavía al sentarme enfrente de un deportista y que él sepa que yo realmente sé lo que él sé porque lo viví a lo que él me está contando, que se puede sentir ahí comprendido y en esa empatía necesaria que tiene que Tal tener. cual, generás esa empatía porque lo viviste desde adentro. O pensar que, a ver, hay muchos psicólogos deportivos, pero yo no conozco otro como yo, tal vez sí, todavía no lo conocí, que sea deportista, ¿no? Y eso es un plus realmente importante, porque si no, vos la empatía la ejercitas desde el pensamiento. Esta capacidad que tenemos de ver más allá de lo que piensa y siente. Pero yo realmente puedo transportarme a esos momentos, incluso hasta con ejemplos, hablándole desde el mismo lenguaje del deporte, o bajándole ciertos conceptos a tierra con ejemplos de cancha. Claro, sí, mucho más accesible ahí el diálogo y la comunicación teniendo en cuenta que vos lo vivís. A mí me parece súper divertido y súper original, o sea, el plus que me genera a mí esto de ser deportista y psicólogo deportivo. ¿Y actualmente estás atajando? Estabas en Argentino de Merlo, pero no sé si seguís atajando, si Yo terminó la... en Argentinos jugué 5 partidos, 6, después pedí mi pase libre. Se me hizo muy difícil aguantar todo lo que requiere por ahí jugar a un equipo de la C, eh, lejanía, etcétera, ¿entendés? O sea, un montón de Sí, cuestiones, entonces bueno, no pude. eh, y bueno, viste, son esas decisiones que tal vez no las pensé demasiado en mi afán de seguir jugando, porque cuando a mí se me da la oportunidad de trabajar en Boca, imagínate, no lo dudé un segundo, yo en ese entonces estaba en Independiente a punto de firmar que en este proceso de la profesionalización y no lo dudé un segundo. Desde estabas ese de día, pretemporada en Independiente cuando te surge la posibilidad de trabajar en Boca. aparte con esa motivación total de, yo soy una confiada de que es muy diferente en el fútbol femenino una arquera de un jugador, una jugadora de campo, porque las arqueras son muy requeridas, no hay muchas. Y Claro. siempre pasó que me iba de un club y enseguida se tenía una propuesta, siempre me pasó. Y bueno, o sea, ya te digo, se me dio esto, me pareció que era el sueño de mi vida prácticamente, y bueno, y ahí surgió lo de argentino, pues fue todo como muy rápido, no tuve tiempo de pensarlo porque creo que si lo hubiera pensado tal vez hubiera optado más por un equipo de la B, que hay muchos equipos de la B en capital, en cuanto a Sí, comodidad de poder seguir combinando mi laburo con tal esto. cual. Y lo de Independiente, más que nada fue una decisión ética también, ¿no? De no pertenecer desde la parte laboral a Boca y desde la parte deportiva a su rival en primera. Pero no por Independiente, sino por eso, porque no sea un equipo de la A, Tal porque cual, sí, sí, la sí. semana previa al partido donde nos teníamos que enfrentar, o sea, no les iba a generar confianza a las jugadoras ni Claro. pasan estas cosas en el fútbol, esto de que esta puede ir a contar nuestro planteo táctico, cómo nos vamos a parar, ¿me entendés? Contanos un poquito, bueno, acá tenemos preguntas que va dejando la gente antes de pasar a la parte de la psicología. ¿Quién te parece la mejor arquera argentina e internacional en la actualidad? Pregunta Mauri. Argentina, siempre digo lo mismo. Me gusta mucho Gabriela Seña, que es era la arquera de Platense, ahora vi que se despidió, así que no sé cuál será su nuevo destino, pero bueno, estoy segura que ningún club la va a dejar ir. Ella me gusta mucho, pero por rendimiento individual, en los equipos donde he estado, que por ahí no son los equipos grandes, ¿viste? Una arquera se luce un montón en esos equipos. Y como que siempre la seguí, ¿viste? Le presté atención por esto de cómo salvaba los partidos ella sola, los resultados totalmente abultados. Bueno, esto, por cómo se lucía. Así que bueno, ojalá y consiga un club mejor que vaya a la par de su rendimiento, digamos. Así que de Y, Argentina ella, internacional, Sandra Paños, es la arquera del Barcelona y de la selección española. bien. Eh, Contanos, para los que no tenemos muy claro, ¿de qué se trata la psicología sistemática?
que es tu labor en el plantel de Boca en las Gladiadoras. Sí, la psicología sistémica justamente aborda cualquier tipo de sistema. Ya dos personas son un grupo, por ende son un sistema. Y con más razón, o sea, te habilita tanto para trabajar con grupos reducidos como con grupos más grandes, en este caso equipos. Porque en Vos, realidad equipo es una palabra que se usa, o sea, la usamos sin pensar el real significado deportivo, o sea, porque para consolidarte en un equipo hay muchos valores que se tienen que dar. Hay muchos equipos que no eso, funcionan como equipos, sino como grupos, ¿viste? Como que se ven en exacto. diferentes sociedades. Eso te quería preguntar, porque vos haces la diferencia ahí entre grupo y equipo, y muy acertada. Explícanos un poquito cómo es esa diferencia, porque muchas veces se confunde esto de grupo con equipo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, grupo, en este momento nosotros dos somos un grupo, porque nos estamos reuniendo en un lugar específico para una charla, pero no tenemos un objetivo en común. Nuestros Claro. objetivos deportivos pueden ser totalmente diferentes. En cambio, en un equipo sí hay objetivos en común y no debería importar si somos amigos, si nos simpatizamos o lo que fuera. O sea, hay que tener un sentimiento de pertenencia y de permanencia que hacen que vos cuando entres a la cancha lo dejas todo para conseguir el objetivo, digamos. Y también en el equipo se da mucho, es un valor esto de la cohesión interna, es el sentimiento de nosotros. De esto de cómo se refleja esto, por ejemplo, cuando entrevistan a un jugador y siempre hablan plural, que el equipo jugó bien, que esto, que aquello, no habla solamente de él. Siempre registra que se logró todo por el trabajo que hicieron todos colectivamente. ¿Entendés? Exacto. Es, Habla de nosotros, incluso si alguno de tus compañeros falta, lo que fuera, vos registrás la ausencia, porque sabés que ese otro es tan o igual importante que vos para conseguir lo que se busca, que puede ser el torneo, por tirar un objetivo grupal. yo anoté acá una frase que me gustó relacionada a esto, que dice, el todo es más que la suma de las partes. Eh, Tiene relación con lo que estás hablando, ¿no? Sí, las partes es cada una individualmente, pero si logran funcionar como un todo, sabiendo que todos se necesitan, que todos aportan algo diferente y que son necesarios, bueno, van a tener un mejor funcionamiento. Si no, Teniendo en esto es lo que hablamos antes de ser dependientes de X jugador, que se le dé más importancia a uno por sobre el otro, eso que a nivel grupal y de equipo te baja mucho las motivaciones si vos no tratas a todos por igual o con la misma importancia. acá Guido nos pregunta cuán importante es el rol del capitán del equipo y cómo influye su estado de ánimo. Y lo que pasa es que si es el capitán y depende si lo eligió el equipo o el técnico, eso también va a variar. O sea, se supone que ya si es el capitán y lo elige el equipo, se tiene que sentir bien. El tema es esto, cuánta presión le genera a ese jugador ser capitán. Si le genera presión de responsabilidad, bueno, está bueno, pero si ya le genera un exceso de presión, de tengo que ser ejemplo de, o sea, no tiene que ser ejemplo de nada, por lo general tiene que, o sea, también es un jugador más que tiene cosas para mejorar. El tema por ahí es basarnos en otros valores, en el estilo comunicativo, en esto de que tienda siempre a cohesionarlos, a que estén unidos. O sea, hay que ver ese tipo de valores y qué tipo de características tiene el capitán que eligieron. A veces lo pueden elegir por característica de la personalidad o porque es un líder que adentro de la cancha habla mucho en cuanto a lo que hace y también por eso lleva adelante el equipo. Habría que ver, porque tenés de los dos, del que labura más afuera con el grupo, el que pone la palabra, la voz a la hora de decir algo y habla siempre en grupal, el equipo está necesitando tal cosa, es el que va con la cara con el técnico, viste como que se le delegan muchas cosas, por eso hay que ver cuánta presión le genera esto a esa persona. Perfecto, sí, clarísimo como lo explicás. Otra preguntita que dejaron en la página, eh, ¿cómo se trabajan las emociones negativas cuando los resultados no son los esperados? Bueno, ahí tiene que ver mucho con si esta, porque se habla de emociones negativas, eh,
tiene que ver cuánto depositado hay en el resultado. O sea, rendimiento y resultado no son lo mismo. El equipo puede haber jugado muy bien y el resultado no se dio, y lo ideal es que no se vayan con malas sensaciones, siempre que lo hayan dejado todo. Imagínate un 1-0 en el último minuto, que todo el tiempo hayan intentado y que se merecía más el otro equipo. Bueno, no debería dejarte con malas sensaciones en esa situación. Obviamente la bronca de que el otro haya convertido en el último minuto. Pero bueno, también hay que ver cómo tramita cada uno esto de los errores, de no quedarse enganchado en los errores, porque también te podés ir con buenas sensaciones en lo grupal y malas sensaciones en cuanto a lo individual, de tu Sí, rendimiento mejor y todos los reproches que vienen de ahí. sí, exacto. Hay que Sí. dar ambas cosas. ¿Y cómo lo trabajás en la semana después de una derrota o un resultado que no fue el que se esperaba? ¿Qué actividades se hacen en grupo para poder motivar o poder ya pensar en el próximo partido? No, es que yo no tengo que por qué trabajar eso. Eso lo trabaja el técnico dando indicaciones de lo técnico táctico. O sea, yo veo las sensaciones de cada uno de los jugadores, yo hago un seguimiento de todas las semanas. Yo no tengo que por qué generar una actividad por un resultado. O sea, no soy una psicóloga resultadista. O sea, Exacto. soy, ni como jugadora soy así, ¿entendés? Por eso me saca mucho esa característica que tienen los argentinos de ser resultadistas. Y voy a hacer siempre de que rendimiento no lo mismo resultado. Y si yo busco que el jugador potencie sus habilidades mentales, que son un montón, pero hay que ver cuáles son las más fortalecidas en uno y las más débiles en este mismo jugador, eh, en ese seguimiento del que yo hago toda la semana, yo me focalizo en eso, en darle herramientas a corto, mediano y largo plazo, o sea, no en un partido a partido, eso ya le corresponde al cuerpo técnico. ¿Trabajás mucho con la comunicación entre el equipo, las interacciones? Sí, ¿Hay la, alguna actividad, hay alguna actividad que emplees para mejorar la comunicación? sí, sí, o sea, detallarlas así en particular, Sí, sí, no, es parte de lo mío, viste que por ahí uno se guarda ciertas cosas, pero yo trabajo a modo individual y a modo grupal. Lo individual lo dejo más liberado a la necesidad de la que lo requiere. Obviamente estoy todo el tiempo generando el diálogo y ver si trabajamos o en consultorio o en cancha, donde mejor se sienta y más cómoda la jugadora, pero eso está un poco liberado a lo que necesiten y a quién lo necesita, porque también van surgiendo cosas. Antes de jugadoras, de deportistas, son personas que le pueden ir surgiendo cosas. Entonces yo me entero que alguna está atravesando un proceso de duelo o lo que fuera, o le pasó esto, un accidente, y esas cosas te van cambiando y tenés que estar ahí. Tenés que tener ese ojo para detectar lo que el otro no ve. No, o sea, lo que a mí me caracteriza es ver con qué cara llegan y en base a eso ver si las llamo o no las llamo, darle tiempo, respetar su silencio, eh, que muchas veces ellas sean las que te digan de qué hablar y de qué no, eso también es fundamental. Pero las dinámicas grupales sí son obligaciones para todo el plantel, así que ahí se trabajan cosas generales, generales, tal cual. desde concentración, comunicación, porque las dinámicas grupales lo que tienen es, a ver, vos en un grupo tenés de todo, desde la que te habla un montón a la que no te habla nada, pero por lo general vos habilitas la palabra y lo que dice una le permite a la otra que tal vez le cuesta hablar, identificarse y darse cuenta que hay una compañera que le pasa lo mismo y que por suerte esa compañera dijo lo que yo también pienso, o sea, ese tipo de identificación o por ahí esa puede ser el nexo para que yo me anime a hablar, che, a mí también me está pasando lo mismo. Buenísimo. Acá siguen dejando preguntas. Invitamos a que participe la gente, que deje su pregunta también. Pregunta Abel Rodríguez: ¿es posible reponerse después de un error en un mismo partido? ¿Cómo se recupera la confianza? Mm. Y es la idea, uno trabaja sobre la fortaleza mental y que no se queden enganchados en el error, porque la verdad, por ejemplo, si estamos hablando de fútbol, vos tenés un juego de 95 minutos y si no te repones a un error de los primeros minutos y la verdad que estás al horno porque o te sacan o vas a tener tu peor partido, depende de los objetivos que vos quieras. Pero la idea es que el jugador pueda identificar
esto, cuán enganchado se queda el error. Y eso se visibiliza y él lo vive desde los pensamientos negativos. O sea, primero, Acá, identificarlo, después cortar con ese círculo vicioso que mantiene el problema en vez de cortarlo. claro, sí, poder reponerte rápido para poder seguir en la competencia. Sí, yo no estoy en contra de que lo piensen, tengan esos milésimos de segundo de pensar en el error, pero el tema es que lo puedan contrastar con pensamientos más realistas o positivos o visualizar. Eso se ejercita, por eso hago hincapié en que se entrena en consultorio o en situaciones concretas que vos le vas planteando en los entrenamientos, se entrena esto de contrarrestar los pensamientos negativos con otras posibilidades de resolución, porque se supone que vos en cancha siempre tenés 2 o 3 pases como posibles de resolución. Tal vez lo que habría que ver, que se puede trabajar con el videoanálisis, es mostrarle que siempre tiende a resolver de la misma manera, y por ende es ahí donde está el error, esto de no ver a mi compañero, no ver lo que me está demandando el juego. Sí, de hecho pasa por ahí situaciones más extremas dentro de un partido, un gol en contra y después termina convirtiendo un gol en la otra área, o un penal que erra y después lo vuelve a patear y lo convierte. O sea, esas situaciones Sí, eso son, sí, ejemplos de fortaleza mental, claro. de que también es Acá, para, sí, para acá Nati pregunta, ¿cómo se puede trabajar el problema de jugar bajo presión en torneos, competiciones? Es que depende qué le genera presión en ese momento. Eso es muy individual. O sea, en un equipo entero, a ver, a veces sí se tiene la presión de ganar, la presión de que es un partido decisivo, porque si ganan, ganan el torneo, porque si ganan, clasifican, porque si ganan hay plata, porque es depende cuál sea la presión. O sea, Exacto. y se trabaja, Muchas, yo lo trabajo desde ponerlo en palabras. Si el deportista no pone en palabras en la semana previa o en los meses previos o lo que fuera, si no pone en palabras lo que le genera presión, nunca vamos a trabajar y a ver si cuán realista es esta creencia que se hizo en su cabeza de que esto si no se cumple de la manera que cree va a traer tales consecuencias, porque en realidad presión es casi lo mismo a miedo y se cree que es negativo, pero el miedo a veces te puede inhibir en que vos no hagas las cosas y otras veces te pone en alerta de que tenés que estar prevenido, entonces no es tan negativo, hay que ver la situación y por lo general en un deporte de equipo todo el tiempo tenés que estar en estado de alerta, ya sea por defensa o por ir al ataque o por lo que fuera o por no subestimar al rival. sí, creo que es fundamental la comunicación en la semana previa, Uh -huh. en los entrenamientos y bueno, también a veces pasa que hay equipos que jugando de local con su público tienen más presión que cuando van a jugar de visitante. Uh -huh. Eh, Creo que influye mucho ahí en cada uno, ¿no? En su personalidad, Sí. Sí, pero ¿viste? No caer en esto de las generalidades de que todo lo tal digan. cual. Es, por ejemplo, un claro ejemplo de presión y de miedo de forma positiva es el jugador que antes de salir a la cancha necesita sentir ese nerviosismo que es imposible que nadie lo sienta. Necesita sentir eso para activarse, para estar en alerta, para visualizar el partido y entra a la cancha y se le pasa, pero necesita ese estado de alerta antes. Es fundamental la concentración también, ¿no? Para poder entrar ya predispuesto a lo que se va a enfrentar. Igual la concentración es muy general, es una palabra que la usa todo el común de las personas y no sé si saben a lo que se refiere, porque la concentración es prestar atención a los aspectos relevantes de la tarea, a la ejecución del momento. Por eso no es que a veces hablan de mantener la concentración, obviamente sí, lo ideal es los 90 minutos, pero vos pensás que dependiendo de los diferentes puestos, el arquero cuando se está atacando en el otro área, tiene permitido relajar un poquito los niveles de concentración. Luego se tiene que tener esa capacidad de volver a activarse.
es dependiendo de los puestos y dependiendo de lo que se demanda en ese preciso momento y a qué prestar la atención. Pero es momento tras momento, es No, igual en la actualidad. lo que podemos hablar a modo general es, vos tenés condicionantes internos y condicionantes externos. Es claro que, va, sigamos por el lado del fútbol, porque si no después nos tendríamos que adaptar Sí, a otros deportes, pero sí, cuando entras a la cancha, a lo que más tenés que anular es a todo lo externo, público, no engancharte tanto con las cuestiones del árbitro, que muchas veces te pueden bajar el nivel de concentración, porque bueno, hay veces que pasa y más el jugador en ese preciso momento no está en autocrítico de poder decir si está cobrando bien o no, porque vos querés que tiren para tu equipo, ¿entendés? claro. Bueno, las cuestiones externas que son las que no dependen de vos, que son las que tenés que, o sea, anular para que la concentración recaiga sobre lo interno y lo que sí depende de vos. Bueno, perfecto. La verdad que las respuestas son clarísimas. Acá hay otra pregunta. ¿Hay manera de manejar el tema de las redes sociales? Espérame que se me fue. ¿Y cómo influyen en el estado de ánimo, positivo o negativo en los jugadores? Se refiere a la crítica social. Sí, quiero pensar que sí. Por eso te digo, de vuelta, a qué le prestamos atención y a qué no. O sea, ¿por qué me importa que alguien no lo conozco, que no sé con cuánta objetividad me está evaluando? Porque también en el ambiente se conoce y tenés, como hablamos, los Sí. deportistas buenos, los deportistas no tan buenos, los que quieren generar todo el tiempo. Sí, bueno, lo has vivido personalmente, por más que eso no lo sabes manejar bien como arquera. Y bueno, creo que Hay son pequeñas, todas cuestiones. Sí, sí, que también uno tiene que diagramar pequeñas estrategias. Si yo sé que tal cosa me saca de mi concentración, no sé, te doy un ejemplo sencillo. Estabas previo a un partido el día antes en la concentración y yo no usaría los celulares, al menos redes sociales. Sí te dejo usar el WhatsApp para los que tienen familia y cosas muy puntuales, mm, pero redes sociales, la verdad es que más si es un partido importante, ¿no? Por una cuestión de, hasta te lo digo como jugadora, por una cuestión de que en el antes está todo lo que vos sí podés controlar y sí podés hacer para después no reprocharte nada. Porque después es muy fácil decir, si yo hubiera hecho, si yo hubiera descansado mejor, si yo no hubiera leído eso, si yo tal cosa, ¿entendés? Entonces sí, me parece que al menos te vas a llegar con mejores sensaciones si en el antes prevenimos todo eso. Porque también el fútbol tiene mucho que ver con eso, con prevención de ciertas cuestiones. perfecto. Eh, ¿Vas a seguir atajando? ¿Cómo te ves? Ahora, bueno, estás trabajando en Boca como psicóloga, pero a futuro, ¿te ves que vas a seguir? Sí, cuando vuelvo al fútbol, en algún lado voy a atajar. Ya algo estoy viendo. Pero pasa que Bien, hoy nada se puede en concreto, o sea, porque más que nada lo que se está moviendo mucho es la A, pero yo he sí, pensado seguir en una B de ser posible. Creo que la B y la C, todo lo que es ascenso, están muy limitados porque tampoco se resolvió cómo se van a terminar esos torneos. Entonces eso es lo claro. que limita, no poder ver adelante porque no hubo un cierre. Acá Sabri nos pregunta, bueno, te pregunta a vos, ¿sabes cómo manejan la ansiedad las gladiadoras? No voy a hablar de cosas específicas de plantel. Bien, eh, A ver, pues si me quiere preguntar de ansiedad, o sea, todas cuestiones en general, pero nada de lo que sea nada contra. exclusivo, perfecto. Cuando, vuelvo un poquito para atrás, cuando llegaste a Buenos Aires, te habrás enfrentado con muchos prejuicios, me imagino, de gente que te decía a qué vas a jugar, si no te van a pagar, si tanto sacrificio. ¿Cómo viviste esa etapa? Mm. La viví un poco con los botines de punta. Yo hoy que estoy como mucho más tranquila, como que no me siento de tener que demostrarle nada a nadie, pues ya, eh, no sé, me siento bastante reconocida en lo que es el femenino y con los de siempre, con los que siempre me bancaron, entonces hoy no necesito más nada, pero en ese entonces cuando llegué había sí
ciertas personas que opinaban, y de para qué, y por qué tanto esfuerzo. No sé qué pensaron, que yo solamente creía que iba a vivir de esto hasta esperar la profesionalización, no sé, la verdad. No sé si yo también me expliqué bien o no, pero bueno, no me importa, o sea, claramente hoy tal vez todo lo que logré, y esto también de estar trabajando en fútbol, creo que es la respuesta a las dudas que tenían en ese entonces. Buenísimo. Eh, ¿Tenés una relación muy fluida con tu hermano? Hablan como hermanos y como colegas también, ¿no? Ujú. Se aconsejan mutuamente si lo requiere cada uno. Sí, son fluidas, o sea, nunca nos decimos, che, me das tal consejo, no sé qué hacer con esto. La verdad es que los dos somos bastante decididos, sí nos contamos, tenemos como esa necesidad de todo el tiempo tener al otro informado de nuestra vida, pero Sí, preguntarnos, yo por lo general ya cuando hablo con ella tengo la decisión totalmente tomada. claro, Y le contás más que nada, más que consultar. sí, 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 sí. Sí, sí, en lo que, por ejemplo, tenemos más eso de consultarnos y demás es cuando se tratan de cuestiones familiares, esas, pero después de nuestra vida no, porque también vos pensás que cuando yo arranco a jugar, el femenino no era un ámbito en Argentina que él maneje. Entonces era como que era yo más la que lo empapaba del tema. Sí, por ejemplo, él en los equipos que jugó, sí, si Chelsea estaba acostumbrada a ver el nivel de las chicas de allá, cómo jugaban y a seguir bastante los torneos. Aparte allá los equipos masculinos apoyan y siguen mucho a los femeninos. Entonces, bueno, conmigo se dejó llevar para que yo sea la que le cuente y yo haga mi propia trayectoria, digamos. Y eso Perfecto. estuvo bueno porque todas las decisiones las tomé yo, me equivoqué, no me equivoqué, pero bueno, como te digo, hoy no tengo, eh, tengo solo que agradecer a mi familia. ¿Cómo ves la actualidad, ya que mencionaste la diferencia del fútbol, ¿no? Del apoyo del fútbol masculino al femenino bueno, allá en Chelsea. ¿Cómo lo ves acá? ¿Lo ves probable? Se está avanzando? Sí, obvio, no estamos en el fútbol que arrancó hace 15 años, pero bueno, todavía falta. Y una cuestión visible es totalmente esta, le llaman profesionalización, pero para mí es una semi-profesionalización, porque esto de digamos, de 8 contratos por equipo, como se da en algunas instituciones, la verdad que es un chiste, porque sabiendo que un plantel está compuesto mínimo de 25 jugadoras, y bueno, ahí te das cuenta y eso también hace a las diferencias en cuanto al rendimiento y a los resultados que se ven en cada una de las fechas. Vos Porque hablás mucho de equidad y no de igualdad. ¿Cuál es la diferencia ahí que haces? lo que pasa es que la equidad tiene que ver con dar mismas condiciones. La igualdad ya tiene que ver con derechos. Obviamente que tenemos los mismos derechos que el fútbol masculino, eh, pero también eso es un proceso que hay que darle tiempo. En cambio, yo hago hincapié en la equidad porque primero, es como siempre yo le decía cuando decía, ay, el fútbol femenino profesional, dale primero los recursos y las chicas van a ser las que te demuestren el por qué merecen. O sea, y eso es lo que se ve fecha a fecha en el femenino. Ni hablar que algunos tienen el mejor nivel, como es el caso de Boca, eh, que es visible, digamos, pero también yo que soy una seguidora importante del fútbol femenino, eh, también ves el avance en los otros equipos. Y el que no, cuando se dan los resultados abultados que se suelen sacar en el femenino, tiene que ver con esto, con que no tienen los mismos recursos. Te lo dice alguien que estuvo 2 temporadas en la UBA y no era lo mismo tener 2 entrenamientos, o sea, nosotros teníamos 2 entrenamientos a la semana y vos imagínate cómo jugaba la cabeza cuando sabíamos que ese fin de semana teníamos que enfrentar a Boca, a River, San Lorenzo, Guay, que eran los Sí, equipos más competitivos. Si bien quedó muy demostrado que también se empata con el corazón, como nos ha pasado, eh, pero cuesta mucho, a veces te cuesta lesiones, te cuesta molestias, te cuesta una semana de que no puedes entrenar, te cuesta un montón de cosas.
extras que por ahí el resto no sabe. Como te digo, la gente se queda con el resultado, y no es lo mismo a rendimiento y a sensaciones a lo que le pasa al jugador por dentro, que por eso yo hago hincapié que para eso estamos nosotros, para que ellos nunca se olviden de que aparte de deportistas son personas. Y partiendo de ahí, eso justifica el por qué es tan necesario, eh, sería lo ideal que cada equipo tenga un psicólogo. Por eso te hablo de recursos, porque si indagás los equipos femeninos de primera, no todos tienen los mismos profesionales en el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Por eso también hace muchas limitaciones. Nosotros en UBA teníamos técnico, preparador físico y ayudante de campo, nada más. Hay un montón de cosas que te faltan, porque hasta te falta lo importante de un kinesiólogo, imagínate. Sí, sí, para trabajar toda la rehabilitación, todos los problemas que van surgiendo en los Para partidos, en los entrenamientos. en un deporte de contacto, inevitablemente hay Mm. lesiones mortales, ojalá y no. Pero vos tenés las lesiones que son evitables y las que corren por cuenta del deportista desde tener un buen entrenamiento invisible, como es la buena alimentación y el buen descanso, o el tema de ejercitar tales zonas, lo que fuera, eso ya corre por cuenta tuya y ahí es donde vos haces prevención. Pero en un deporte de contacto, vos tenés esas lesiones accidentales que nadie las busca. Pasaste mal con una compañera, la otra te vino de una manera totalmente fea y bueno, pasó. Sí, es cierto eso. Eh, Te voy a hacer algunas preguntitas, creo que ya nos queda poquito tiempo, la verdad que me quedaría hablando un montón porque es interesantísimo la charla y Yo estamos tengo aprendiendo. una pregunta a vos, Sí, porque esto siempre me interesó preguntarlo. Eh, Cuando vos me escuchás o le pregunto a la gente, ¿se escucha a la psicóloga o a la jugadora o ambas a la vez? ¿O se ve esta diferencia cuando yo me posiciono como psicóloga y cuando me posiciono como jugadora? No sé, te yo, pregunto. yo noto la diferencia, sí. Noto la diferencia cuando hablas de tu experiencia deportiva, por un lado, y desde los conceptos que estás desarrollando a nivel psicológico se nota. Mm, Pero se nota que sabes mucho, que estás muy preparada porque es lo que hablábamos al principio de que lo viviste desde adentro. Entonces tenés como las dos partes. claro. Por eso quiero hacer hincapié en esto de obviamente si se da de volver a jugar, porque creo que es como poner todo el tiempo en práctica las cosas que vos misma decís. A ver, viste que hay mucha gente que haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Bueno, yo no quiero ser ese tipo de personas, o sea, yo también quiero como predicar desde el ejemplo. Está buenísimo. Ojalá que se dé pronto, que puedas volver a jugar. Te voy a hacer unas preguntitas más antes que se corte. ¿Tenés algún referente en el deporte? Mm, sí, me gusta mucho Ospina como arquero, el del Liverpool, el brasilero, lo tengo en la punta del lenguaje. Eh, Ahí se me fue el nombre. A ver si nos ayudan ahí. Lo vi ayer encima. Sí, bueno, es brasilero el del Liverpool, Allison. Alison Becker. Y bueno, sí, obvio, mi hermano, pues le sigo bastante Sí. la carrera, pero ahí, viste, se mezcla el jugador, hermano, así que bueno, siempre igual me pasó de tener a otros. Me acuerdo, te estoy hablando de hace muchos años atrás, Chilaver, Córdoba, arqueros con mucha personalidad. Sí, yo no quise hablar mucho de tu hermano porque vi que muchas veces te hacen entrevistas hablando más de tu hermano que de tu carrera y la verdad que me parece más rica la charla que estamos teniendo así. Pero sí, me imagino que es un referente importante. Incluso hoy vi que publicaste un recuerdo ahí entrenando en una placita Sí, con sí, él. obvio, suerte, o sea, lo valoro desde lo personal como de lo deportivo, pero cuando me hablan, la verdad es que me causa bastante rechazo y soy muy selectiva con quién hablar y veo cómo encaran la conversación, si primero, y veo también esto de las intenciones, si es por mi hermano, todo ese tipo Tal de cosas. cual. Desde muy chiquita aprendí a manejarlos porque la verdad es que yo primero quiero que vean a la Gaby persona. Eh, Creo que tengo mucho para dar y bueno, después sí, si eso le querés sumar que soy hermana de, bueno, genial, obviamente es parte de mi historia.
claro, sí, sí, sí. Eh, Antes que se nos corte el vivo, Ujú. te voy a preguntar, ¿cuál es la delantera más difícil que tuviste que enfrentar? Uf, y la de Boca, la de Boca. Sí, con Boca tengo, ya te digo, todos los partidos fueron goleadas. Sí, sí, sí. ¿Tenés, lo más gracioso que te gritaron o escuchaste en un partido? ¿Tenés algo ahí para recordar? Es que yo anulo por completo a la gente, así que no, no hay chance, no hay chance. No, y eso que cuando jugué en el fútbol de ascenso 5 partidos, si vos me preguntás qué es lo peor que viví, bueno, fue eso, o sea, tal cual el ascenso como se vive en pibes de las barras o la gente atrás gritándote atrás del arco, eso también lo viví. Pero bueno, por suerte, no, ni bola. Pero bueno, Bien, ese no está bueno para lo que es una disciplina que está creciendo. Eh, no, no lo voy a encarar por lado de porque somos mujeres, no, sino porque no, no sé, no, no comparto que sean así con el deportista hombre y con el deportista mujer. perfecto. Bueno, antes que se nos corte, creo que quedan 2 minutos por las dudas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me gustaría después seguir hablando más de psicología en otra oportunidad. ¿Te quedaron Eh, más preguntas? Me quedaron un montón de preguntas, ¿Te- pero ¿Tenés anotadas? Porque si no, sí, sí tengo. Sí, volvemos si el lunes tenés, para que lo sí, sí, cierres. si tenés tiempo, sí, yo no te quiero sacar más tiempo a vos, por eso. Menos hasta que se me termine la batería. Dale. ¿Con vos? Eh, no, no, no te quiero molestar mucho tiempo. Lo que sí te voy a decir, a ver si tenés 2 colegas para nominar a las charlas estas. Ay, Colegas desde el fútbol, digo, no desde la psicología. ujú. No, es que yo no tengo relación con ella, pero si la podés contactar a Gabriela Seña estaría bueno, sería muy interesante. Yo creo que una entrevista que yo la vería. Acá nos piden segunda parte la gente. Por eso, si querés volver a arrancar, ponerle 15 minutitos más. Dale, hacemos 15 minutitos más entonces, ya que están pidiendo y podés. Dale, dale. Cortamos y volvemos. Dale, dale, dale.